En este momento queremos dar la bienvenida a nuestros primeros entrevistados. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Juan Cristóbal Lloret, candidato a asambleísta por las listas 1. J, ¿cómo le va? Qué gusto, muy buenos días. Gracias, un cordial saludo, muy buenos días, estimado Willow. Un saludo muy cordial a la audiencia de Unción Televisión en esta mañana. Gracias por el espacio y mis mejores deseos para este 2021, sobre todo salud y esperanza, que es la que queremos recuperar a partir del 7 de febrero. Igualmente, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por esos saludos y excelente año y por supuesto mucha suerte, ¿no? Buscando la elección a la Asamblea Nacional para cumplir pues con esas leyes que siempre decimos quedan inconclusas en muchas de las ocasiones, otros marcos legales que están listos, publicados en el registro oficial, pero que no se han aplicado correctamente en beneficio de los ecuatorianos. En esta ocasión, una segunda opción, o una segunda más bien, no sé, deseo de llegar al curul de la Asamblea Nacional. ¿Para qué, estimado Juan Cristóbal, los cuencanos, los azuayos, el Ecuador le tiene que dar el voto? Gracias, Wilmer. En realidad hemos tenido un año totalmente complejo, un periodo complejo, difícil. Si bien es cierto, nosotros hemos sido parte de una bancada de minoría, es decir, la única bancada de oposición que ha tenido el gobierno de Moreno ha sido la Revolución Ciudadana, a la cual yo me pertenezco. No hemos tenido la oportunidad de poder ejecutar nuestros planes de legislación como lo hubiésemos querido, y menos aún en una asamblea tan desprestigiada como la asamblea que hoy estamos, que es el peor, solo digna del peor gobierno de hoy. Justamente por eso es importante que retomemos el ámbito legislativo, pero ya de la mano de una asamblea renovada, de una asamblea alejada de la corrupción, del reparto de hospitales, de los carnets de discapacidad, de los diezmos, y tener la posibilidad de ir a una nueva asamblea con un nuevo gobierno, ojalá un gobierno progresista como el del compañero Andrés Arauz, y representar al pueblo azuayo. ¿Por qué? Porque todavía están pendientes una serie de normativas y leyes que se presentó para poder, conforme lo que fue nuestro compromiso hace 3 años atrás, servirle al pueblo azuayo, al pueblo cuencano. Por ejemplo, Wilmer, hay una ley que busca combatir la usura, hay una ley que busca combatir el contrabando, que lo presentó este legislador, hay una ley que busca combatir los abusos dentro del sistema financiero, es decir, los abusos de la banca. Los ecuatorianos, los azuayos, los cuencanos, estamos cansados de que nos metan y nos sigan metiendo la mano en el bolsillo de la gente. A cuentagotas de $2, de 50 centavos, de $3, que son los servicios, que es la impresión del recibo del cajero, que son los valores de servicios asociados a la banca. Es decir, ya la gente está cansada de aquello. Es por eso que necesitamos aprobar una ley que la presenté hace más de un año atrás, que tiene un informe para primer debate y que hasta ahora no se ha convertido en ley. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente de la Asamblea que gobierna con el banquero y que no han querido poner en el tapete de discusión una ley que es importantísima, la ley para frenar los abusos dentro del sistema financiero. Ese es uno de los retos que llevamos por delante, no solo abusos de la banca, sino incluso de algunas grandes cooperativas, en el caso de la SUAY inclusive, que ya son más grandes que ciertos bancos. Que en medio de la pandemia hemos visto cuál ha sido su accionar, sobre todo cuando intentaron generar supuestamente un refinanciamiento de las deudas, pero a la postre lo que terminaron es afectando a los bolsillos de la clase trabajadora, de las familias más sencillas y humildes del país. Entonces hay que llegar a esa nueva asamblea para poder hacer una revisión, aprobar esa ley que está pendiente, que ya tiene un informe para primer debate, e incluso hacer una revisión de las tarifas dentro del sistema financiero, de los costos dentro del sistema financiero. Creo que ese es uno de los retos que tenemos por delante. El tema de contrabando, que también afecta a la producción nacional, a nuestros productores de cuero y calzado, a nuestros productores textiles, me he reunido con ellos, a los sectores agrícolas. Hoy el precio o el saco de cebolla está en $7, $8, y mucha de esa producción incluso entra por la frontera del Perú. Nos reunimos con los productores de Santa Isabel, de Gualaceo, de Paute, de la zona de los cantones tanto orientales, que tienen en cambio ahí producción de calzado, que se ven afectados también por el contrabando. Entonces es importantísimo aprobar esa normativa que busca combatir
el contrabando, eso le ayuda a generar ingresos al Estado, le ayuda a proteger la producción nacional y le ayuda también a los productores formales, a los importadores formales, al comercio formal. Entonces son algunos de los retos que tenemos por delante, estimado Will. Juan Cristóbal, lo que usted manifiesta, bueno, varias de las propuestas que en esta mañana nos está contando usted, hay una que se ha preocupado muchísimo, sobre todo al sector empresarial, a los emprendedores, que de alguna forma, por esta pandemia, y lo hemos repetido en muchísimas de las ocasiones en este informativo, pues buscaban, digamos, que el sector financiero, hablamos de bancos, de cooperativas, y que con ellos mantenían un préstamo, se vuelvan pues, un poco más sensibles, ¿no es cierto? Pero ocurrió todo lo contrario, bajo la modalidad de que les quieren refinanciar la deuda, de que durante 7 meses no les depositen, pero una vez de que la gente salga del confinamiento, vuelvan a pagar la letra y no pasaba nada, supuestamente para ayudarles. Pero lamentablemente aquí hemos tenido muchas denuncias y lo que ha ocurrido es de que les han cargado bastantes dólares en intereses, ¿no es cierto? Porque la banca nunca pierde. Ellos están mejor que nunca, excepto los ecuatorianos, quienes sí están endeudados hasta el cuello. Y con el segundo punto que usted manifiesta, nos parece bastante interesante que alguien por fin esté prestándole atención a lo que ocurre acá en la frontera con Perú con el tema del contrabando, ¿no? La cebolla, ese es uno de los productos y siempre han sabido las autoridades que viene del Perú o que la cebolla de Ecuador, en este caso de Santa Isabel, se va para allá. Pero no han existido los operativos de control, o al menos no lo han hecho público a través de la prensa para nosotros difundir y mostrar su trabajo, pero mayormente no se ha hecho nada. Y es un tema que se discute bastante en Huaquillas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer allí? Usted nos ha dicho que hay una ley y hay un marco legal que pronto será aprobado. Pero esto viene, a lo que quiero llegar y consultarle, esto viene de años acarreando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en esta ocasión sí nos asegura como ecuatorianos de que tendremos esas leyes que precisamente hagan cumplir en beneficio de los ecuatorianos? Gracias, Wilmer. Precisamente desde hace un año atrás, cuando presentamos estas iniciativas de ley, un poco más de un año atrás, hemos venido luchando al interior de la Asamblea Nacional, primero para que lo pongan en el tratamiento en las comisiones. Primero para que lo califiquen, luego para que le pongan el énfasis. Y eso, Juan Cristóbal, al ser oposición, quizá ha sido un reto para ustedes, ¿no es cierto? Que en la Asamblea Nacional se pongamos en el orden del día y ustedes puedan discutir. Muy complicado, porque cuando viene de lo primero que buscan es dejarlo fuera, ¿no? Y más aún cuando tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que se debe a su pacto, a su acuerdo entre el gobierno con la lista 35 y el señor Lazo, y que también tiene un grupo de asambleístas con su movimiento Creo. Entonces, cuando hablamos nosotros de controlar esos abusos de la banca, lo primero que hacen es dejarlo fuera del debate. Es más, ya lo pusieron en el orden del día mi propuesta para tratarlo en la asamblea, y cuando le tocaba ese punto, creo que estaba en el punto número 3 o 4 del orden del día, cuando tocaba tratar la ley que busca frenar los abusos del sistema financiero, lo primero que hicieron es suspender la sesión y no la volvieron a convocar ya un año. Entonces, lo primero que necesitamos es regresar a una nueva asamblea, ojalá una asamblea que podamos tener una mayoría importante, para que sea una de las principales leyes a tratar. Yo tengo mi crédito hipotecario, claro, accedí al tema del refinanciamiento, los 3 meses que no pagamos una cuota, pero resulta que ya en el 4.º mes, cuando nos tocaba pagar, yo asumía la misma cuota, yo pensé que esas 3 cuotas le pasaban al final del periodo, pero no fue así. Me cargaron todos los intereses de esos 3 meses en la 4ª cuota, los intereses acumulados, y el capital de las 3 cuotas la dividieron para toda la deuda, es decir, todas las cuotas de ahora en adelante ahora ya son más altas. Entonces ese fue el famoso refinanciamiento. La banca ganó cerca de $300 millones en el 2020 en medio de una pandemia, en medio de un decrecimiento de la economía de cerca de 10% del PIB. Entonces algo no está bien, hay falta de sensibilidad por parte de los operadores financieros, y lo peor aún, estimado Wilmer, aprobaron una ley, la ley humanitaria, que es humanitaria para la banca, pero no para los trabajadores. A los trabajadores les reducen el 50% de su salario, pero a la banca, ¿sabe lo que hicieron? Utilizaron a los asambleístas de un banquero para poder aprobar una ley que busca que el 50% de los valores que pagamos en intereses en el 2020 sea deducible de impuestos a la banca.
Así nada más, esa es corrupción institucionalizada, legalizada, porque aprobaron esa ley humanitaria que le beneficia a la banca. ¿Y quiénes son los que aprobaron? Son los que aprobaron los asambleístas de un banquero que votaron a favor de esa ley para que se beneficie él. Eso se llama corrupción. Por eso nuestra bancada no votó a favor de esa ley humanitaria, entre comillas. Entonces esas son las cosas que el pueblo ecuatoriano tiene que saber antes de ir a las urnas, antes de ir a votar. A la gente que representa los intereses de la banca, de las grandes corporaciones importadoras y demás, o la gente que representa al pueblo ecuatoriano, a la clase trabajadora, a aquella clase que en este momento está endeudada hasta la cabeza y que no pueden asumir esas deudas o pagar esas deudas. Por eso es importante hacer una revisión exhaustiva de lo que está pasando dentro del sistema financiero, aprobar una ley que busca frenar los abusos de la banca, hacer una revisión de las tasas de interés. Y ya en términos más macros, digamos, nosotros hablamos siempre de un programa, un proyecto de gobierno. Así es. Y el proyecto de gobierno está atado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí nosotros planteamos una serie de acciones con el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal, como por ejemplo inyectar $1.000 millones en la primera semana de gobierno para poder reactivar la economía, la capacidad de consumo, generar nuevamente demanda. Si es que la demanda crece, crece la producción. Si es que crece la producción, crece el empleo. Si crece el empleo y la producción, también crece el pago de impuestos y tributos a favor del Estado. Eso es lo que debemos entender. Perfecto, Juan Cristóbal. Sin duda, esas propuestas pues deberán ser aplicadas una vez de que los ecuatorianos precisamente les den el voto y puedan nuevamente, en su caso, obtener esa reelección al curul de la Asamblea Nacional. Nada más para concluir, aquí en la provincia de La Suay también, a propósito de las elecciones, concretamente en el Cantón Cuenca, el domingo 7 de febrero tenemos una papeleta extra, ¿no? Mucho se ha dicho y bueno, hay que decirlo, ustedes son coidiarios del expresidente de la República, Rafael Correa, quien siempre se ha referido y ha dicho, guste o no, la riqueza del país está bajo tierra, pero entendiéndole de manera buena, porque se puede hacer minería, ha manifestado él, con toda la tecnología que existe ahora en el mundo. Pero ¿se va a aprobar o se va a votar por sí o no una consulta popular de los recursos hídricos? Entiendo que ustedes están clarísimos en la forma de que pues se tiene que, ¿no es cierto?, precautelar, se tiene que cuidar, se tiene que proteger los recursos hídricos, pero ¿qué pasa con esos pensamientos de que la riqueza sí está en los recursos mineros? Bueno, gracias. Efectivamente hay una consulta a favor del agua. Eso ya está consagrado en la Constitución, el artículo 12 y el 411 establecen precisamente esos derechos en favor de la naturaleza y sobre todo las prohibiciones para que se pueda desarrollar esa minería en zonas de recarga hídrica que puedan afectar el agua de Cuenca y de las futuras presentes y futuras generaciones. Nosotros vamos a votar a favor de esa consulta, por supuesto, pese a que ya está incorporado precisamente en la Constitución de Montecristo, la Constitución que hicimos nosotros a favor de la naturaleza. Entonces nuestra posición será a favor de la consulta y yo creo que hay que tener un equilibrio también. Nosotros hemos sido claros, si es que se logra determinar, no de manera politiquera ni de manera clientelar, de que los proyectos afectan a las fuentes hídricas o a las fuentes de agua de Cuenca, es evidente. ¿Quién puede estar a favor de un proyecto que les quite el agua de Cuenca o que pueda afectar o contaminar el agua para nuestros habitantes? Nadie. Nosotros no estaríamos a favor tampoco. Pero yo creo que hay que tener un equilibrio, digámoslo así, entre la posibilidad de generar desarrollo, trabajo, empleo y al mismo tiempo proteger nuestra naturaleza, el agua, los recursos hídricos. Y nosotros lo hemos demostrado con las acciones, no con las palabras, con acciones. Desde la generación de una Secretaría de Agua, la CENAGUA, que la eliminaron en este gobierno, y adivinen quién era el último ministro y que no dijo nada, se quedó callado. Era un ministro de Pachacuti, el señor Cholango. Él fue el último ministro del agua. Cuando eliminaron, ahí no dijeron nada, se quedaron callados. O cuando eliminaron, por ejemplo, un impuesto verde que financiaba las iniciativas medioambientales, tampoco no dijeron nada. Es más, votaron a favor de que se elimine ese impuesto. Entonces, hay algunas cosas y algunos actores que utilizan esa como una plataforma política. Una plataforma política para venderse
Muy bien. la idea de que son medioambientalistas, pero en el fondo utilizan a sus asambleístas para votar a favor de las leyes que perjudican a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces es ese doble discurso que hay que tener cuidado. Nosotros defendemos el agua, defendemos la naturaleza y la posibilidad de poder contar ese recurso hídrico para las presentes y las futuras generaciones. Cuando no piensan, ¿no? Cuando están en ese momento en el poder, tienen que responder pues, obviamente a intereses, no les importa el pueblo y eso hay que cambiar. Muchísimas gracias, estimado Juan Cristóbal, en esta mañana por acompañarnos. Son los primeros espacios que estamos entregando pues a cada uno de ustedes, los candidatos, en su caso en particular, pues a una reelección a la Asamblea Nacional. Muchos éxitos nuevamente y estaremos conversando por acá nuevamente. Gracias a ustedes, un abrazo fraterno, muy buenos días.